Hay un tema que a mí en lo personal me cautiva y quisiera abordarlo en este video. Muy a mi manera, muy a mi modo, pero bueno, es algo que he observado y que creo que es importante enmarcar. Hemos escuchado, estamos viviendo una época en donde el autoempleo y, y la forma de emprender un negocio puede facilitarse a partir de que podemos acceder a sistemas de información mucho más, mucho más dirigidos y como con bastante practicidad. Podemos nosotros ver videos, podemos nosotros ver eh, libros, leer libros y de alguna manera también conocemos a mucha gente que emprende negocios y que ha logrado tener historias de éxito económico importantes. Sin embargo, a pesar de que tenemos esta cantidad de información, la mayoría de las personas que emprenden un negocio generalmente no tienen esas historias y jamás van a llegar a esa vastedad de éxito económico de la que hablan algunos autores cuando escriben un libro, que en su mayoría lo que te dan son estrategias o técnicas que a ellos les han funcionado para alcanzar el éxito. La primera condición es que a veces el asunto es que es personas que han alcanzado éxito económico a partir del emprendimiento de negocios ya tenían dinero previo, ya tenían una condición predisponente que les permitía pues gastar una cantidad de dinero. Yo no niego que haya historias de éxito y esas historias hayan partido pues del esfuerzo y del trabajo. Lo segundo es que hay una condición socioeconómica importante. No es lo mismo tratar de gestionar un negocio en México que en Estados Unidos o que en Europa o que en África o en Asia. Cada sociedad y cada cultura tiene condiciones diferentes que pueden facilitar o dificultar ciertas cosas, ¿no?, en el emprendimiento. Lo que sí creo es que antes de seguir estas estrategias, hay que tomar en cuenta 4 condiciones que a esto yo le llamo el modelo CREA. Antes de seguir el consejo de Kiyosaki, el consejo de Steve Jobs o el consejo de Slim, creo que hay condiciones que el sujeto, las personas, deben de tener para poder llevar a cabo esas estrategias con éxito. Y eso es una condición inherente al sujeto, es algo que tenemos que trabajar nosotros como individuos. Bueno, en este modelo, el primer acrónimo es la C, la primera letra C, es conócete a ti mismo. ¿Qué significa esto? Muy socrático, si quieren, pero el hecho es, tenemos que partir de quiénes somos. ¿Cuáles son nuestras habilidades, nuestras virtudes, nuestros talentos? ¿De dónde vamos a partir? ¿De qué cualidad o característica tenemos para poder llevar a cabo ciertas tareas? ¿Quiero ser una gran pianista? Pues sí, pero no sé piano, no tengo la habilidad, no nací con esa habilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me conozco a mí misma, no conozco mis habilidades, mis virtudes, mis defectos, entonces difícilmente voy a poder saber cuál va a ser la realidad o de dónde estoy partiendo para poder llegar a algo, tener un objetivo, un propósito. Entonces, el conocerse o el conócete a ti mismo tiene una implicación muy importante, porque entonces yo ya sé cuáles son mis capacidades, cuáles son mis competencias. Y estos son factores tanto genéticos como adquiridos. Manejo idiomas, tengo características, sé inglés, sé francés, sé italiano, tengo conocimientos de la computadora. Conócete a ti mismo viene desde la parte no solamente inherente de mi carácter y de mi personalidad, temperamento y carácter, viene desde mis habilidades. Entonces, primero tengo que partir de algo.
El segundo punto es reconoce tus traumas. Esto puede sonar un poquito tendencioso, pero es la realidad. Todos, como dice Jorge Bucay, tenemos nuestros bultos y andamos cargando con esos bultos y los andamos presumiendo a todo mundo. Esas condiciones inherentes que tenemos debido a nuestras experiencias familiares, a esas cosas que nos dolieron, que nos marcaron de por vida, se van a ver reflejadas en el momento en que yo hago mis elecciones. Dice por ahí el dicho, ¿no? El destino lo forjan no las oportunidades, sino las elecciones. Entonces de pronto tú te das cuenta que hay personas o habemos personas que elegimos ciertas cosas o que no sabemos decir que no, o tenemos miedo al rechazo, o andamos buscando quien nos quiera. Todas esas son cosas, son traumas, vamos a ponerlo entre comillas, son traumas que no nos están permitiendo ver lo que hay detrás o lo que hay en el asunto de seleccionar o de elegir las cosas que se nos presentan en la vida. Entonces a veces tú dices, bueno, es que esta es una oportunidad de oro. Caramba, pero qué miedo. No, no, es que no, tengo mucho miedo a tomar riesgos. ¿Y eso de dónde viene? ¿Te lo enseñaron? ¿Tú lo aprendiste? No, no, es que yo no quiero tener experiencias porque todos los hombres son traidores, etcétera. Son ideas que te están haciendo tomar decisiones, pero que están fundamentadas en tu historia personal. Entonces yo digo, reconoce que tienes esos traumas, que tienes esa cuestión psicológica y entonces trátala. Mi sugerencia es ve a terapia. ¿Por qué yo me atoro en el momento de tomar estas decisiones? ¿Por qué siempre tomo esta decisión? ¿Por qué elijo a este caballero o a esta dama con estas características de personalidad? Entonces es muy sencillo, reconoce tus traumas y trabájalos. El tercer punto son las emociones. Las emociones son reacciones y actualmente le estamos dando demasiada importancia y valor porque sabemos que la presencia de una emoción te hace tomar decisiones que luego no son pensadas y son impulsivas. Entonces, la emoción matiza lo que se presenta o matiza una conducta y te ayuda a adaptarte a un entorno, sin duda. Viene de un proceso biológico, un proceso que hace o que elabora tu cerebro. Sin embargo, tomar decisiones basándonos solamente en la cuestión emocional generalmente no nos trae resultados que nos guste. Entonces, la emoción se tiene que gestionar y yo diría que ni siquiera hay que tomarla en cuenta demasiado. Simplemente hay que presentarla, ver que esa voz es desde la emoción y dejarla que pase. Porque eventualmente va a pasar, una emoción es una reacción. Entonces, bajo ese esquema, es importante observarnos, observar esta reacción emocional que tengo y tratar de gestionarla, pero sobre todo, no hacerle caso y simple y sencillamente dejarla que pase. Y el último punto, el cuarto punto es aprende y aplica. Hay que leer, hay que saber, hay que agarrar libros, hay que ver videos de gente que sepa, que me alimente. Hay que practicar el pensamiento crítico, hacernos preguntas constantemente. Esto que yo veo, esto que yo leo, esto que yo entiendo, ¿me sirve? ¿No me sirve? Entonces hay que gestionar el aprendizaje, dejar de tenerle miedo al facilismo y dejar de tenerle miedo a lo que otras voces nos tienen que decir. Entre menos lees, más daño te hace lo que lees. Entre más lees, más juicio tienes, más selección haces, más pensamiento crítico tienes. Tienes la capacidad de filosofar, de pensar, de razonar. Yo soy una partidaria de siempre utilizar la parte racional, de siempre utilizar las cogniciones, porque finalmente las cogniciones, el lenguaje, la comprensión, el razonamiento, la inteligencia, son habilidades humanas
que nos construyen como sujetos, pero que finalmente son las que nos hacen estas habilidades tomar estas decisiones. Entonces, en lugar de pensar es que yo tengo miedo al rechazo y siento miedo de tomar este riesgo, cambiar la mentalidad significa analizar, sintetizar, significa tener un pensamiento deductivo, tomar desde muchos puntos de vista hasta que llegue a una conclusión que me permita pensar que lo que estoy haciendo es completamente racional. Y la otra contraparte, aprende y aplica. Yo puedo tener todo el conocimiento, pero si no lo aplico a mi vida, entonces ¿cómo puedo saber si funciona o no? Si va a ser una herramienta que me va a servir o no en el futuro. Entonces, si yo soy un desastre en la administración del tiempo, primero tengo que investigar qué es eso. ¿Qué es la administración del tiempo? ¿Cuántos modelos hay de la administración del tiempo? Y una vez que logro conocer eso, tengo que escoger algo que me permita aplicarlo en mi vida, que me sirva para lo que yo quiero hacer y empezar con mi vida cotidiana. Y en el momento en el que yo aplico en este modelo me permite tener una circularidad, no es un modelo lineal, es una circularidad. Si yo al momento de que lo quiero llevar a cabo no me está dando el resultado, no lo estoy viendo realizado, aunque ya lo aprendí, entonces tengo que reflexionar y pensar por qué no lo estoy llevando a cabo. Y entonces eso me lleva a la primera pregunta. ¿Me estoy conociendo? O a la segunda. ¿Tengo ahí algún atoro? ¿Tengo ahí algún problema o un trauma que no he logrado resolver? ¿Tengo allí algún lío con mi inconsciente? Entonces, y después tengo que averiguar si esa voz es desde la emoción o efectivamente es desde una competencia que tengo que desarrollar. Entonces, es una circularidad, no es un esquema lineal, es circular. Entonces, cuando yo logro aprender y logro aplicar, entonces a partir de ese momento estoy lista para adquirir nuevas estrategias. Ahora sí, el consejo de Kiyosaki, el consejo del tiburón, el consejo de Borghino, perdón, es que esas son las cosas que he leído, el consejo del autor que sea, que te da esos tips o esas estrategias para alcanzar el éxito financiero o el éxito en tu vida, ya tienen cabida en una mente abierta que tiene la capacidad de criticar, de escuchar, que tiene la posibilidad de autoconocerse y que además esa capacidad la va a poder llevar a cabo en su vida cotidiana. Entonces, resumiendo, ya para terminar el video, el modelo CREA es un modelo que yo propongo, que es la base para el desarrollo del individuo en la capacidad que tenga para adquirir nuevas habilidades. El modelo CREA establece un acrónimo de conócete a ti mismo, resuelves tus traumas, gestiona tus emociones y aprende y aplica todo lo que vaya saliendo. Repito, es un modelo circular, no es un modelo lineal y se puede aplicar, creo yo, a todos los aspectos de la vida. Muchas gracias.